Bueno, buenas tardes, noches. Este, Aquí para la gente que está acá en el país y para los que están afuera, tenemos hoy un deleite de poder escuchar aquí a nuestro queridísimo doctor Francisco Solís. Eh, de manera muy breve, me presento, Mauricio Friedman, soy director del Departamento de Educación de la Universidad Hebraica. Yolanda Salinas es la coordinadora de toda el área. Y el doctor Francisco Solís, que es uno de nuestros más queridos y valorados docentes. Y voy a presentarlo de manera breve para que también podamos entrar en materia. El doctor Francisco Solís es doctor en educación internacional con especialidad en gestión, cuenta con formación en filosofía, educación y humanidades. Ha realizado estudios de actualización en prestigiosas instituciones nacionales e internacionales y ha impartido conferencias en diversos países de América del Norte y Centroamérica. Actualmente también es autor de publicaciones sobre temas diversos como ética, educación y gestión, y por supuesto docente en la Universidad Hebraica dentro de nuestra maestría en dirección y liderazgo de instituciones educativas innovadoras. Y hoy nos va a hablar sobre la educación del pensamiento crítico en las tendencias educativas actuales, un tema que me parece sumamente importante dada la necesidad de tener personas que puedan tener un pensamiento crítico, ¿no? Con un mundo tan complejo, tan incierto, tan cambiante, ¿no? Y bueno, doctor, ahora sí, le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde con esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a las autoridades. Agradezco enormemente esta oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder colaborar con la universidad. Y efectivamente, el tema del pensamiento crítico, en general del pensamiento, es muy importante en este momento histórico que nos toca vivir. Como preámbulo, quisiera comentarles que, a ver, muchos historiadores, sociólogos, muchos investigadores están hablando que en la nuestra, que en este momento histórico que estamos cursando, que estamos viviendo, que esta sociedad a la que le damos vida, pues le llaman que estamos en un cambio de época. Es un concepto que cada vez se escucha más, hace más eco, no solamente en las ciencias de la educación, sino en general en todas las ciencias sociales, el pensamiento complejo, la sociedad compleja, la hipermodernidad, de muchas maneras, y se está haciendo referencia justamente a esto, a que estamos cambiando de época. Y es interesante que cada vez que la humanidad ha vivido estos procesos, que no son muchos, en realidad se ubican tres cambios de época. El más reciente fue la modernidad, pero cada vez que tenemos un cambio de época, se renueva la necesidad que quizás, vamos, como que nunca ha estado fuera, pero se pone más énfasis justamente en esto, en pensar críticamente, en el pensamiento crítico. Y bueno, como parte de este webinar, quisiera iniciar con esta idea. Nuestros estudiantes, las personas con las cuales nosotros pues interactuamos, con los cuales tenemos algún tipo de relación, ya sea administrativa, ya sea directamente como docentes, piensan como actúan, esto es, si en ellos sus acciones, su actuar deriva de su pensamiento, o bien, de alguna manera, lo contrario, actúan como piensan. Este punto acerca de la coherencia que tanto pues hemos visto últimamente, ¿no? Que estamos muy hablando, muy latentes respecto de qué tan coherentes son los profesionistas, las personas egresadas de la universidad, las personas egresadas de la educación formal, como que pareciera que pensaríamos que un pensamiento recto, un pensamiento correcto va ligado con un actuar correcto. Esta caricatura que ven ustedes aquí es una caricatura viejísima, es de los años fines de los 60, es la famosa Mafalda. Y bueno, pues Mafalda muy sorprendida dice, hombre, muchachos, que si no se apura a cambiar el mundo termina por cambiarnos a uno, ¿no? Parecería como que estamos en esto, insisto, en un cambio de época. Déjame comentar un poquito acerca del cambio de época porque creo que nos puede ayudar a entender la urgencia del pensamiento crítico. Hablamos de cambio generacional. Esto creo que no tiene mucha ciencia, es algo que todos hemos vivido cada vez con más rapidez.
Y hablamos de un cambio generacional cuando la generación anterior y la generación actual pues tienen diferencias significativas. Los sociólogos, los historiadores, los educadores decimos, hay un cambio generacional cuando ya no son tan compartidos los valores, cuando no son tan compartidos la cultura. Y bueno, déjenme ponerles un ejemplo para los que ya somos ya tenemos juventud acumulada. Si algunos de ustedes pues anda en estas épocas como un servidor, pues recordarán que cuando éramos niños, la música que escuchábamos, pues era la música que escuchaban nuestros papás. ¿Por qué? Pues porque había discos de acetato, que algunos que son más jóvenes no saben ni qué es esto, pero eran unos discos enormes. Era la manera como escuchábamos música, y quienes compraban estos discos pues eran los papás, ¿verdad? De manera tal que lo que nosotros escuchábamos era lo que tenían ellos y compartíamos de alguna manera su cultura. Hoy en día pues hablamos de cambios ya generacionales, y déjenme comentarles esto. Antes de la Segunda Guerra Mundial se hablaba, los sociólogos ubicaban un cambio generacional cada 30 años. Decían, una generación comparte 30 años de, pues esto, de cultura, de valores, de tradiciones, de creencias, y más o menos en los 30 años se va dando este cambio más o menos suave. Hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, se redujo fuertísimo, se redujo a 20 años, se redujo en 10 años después de la Segunda Guerra Mundial por todos los cambios que ya sabemos que se dieron, la contracultura y demás, no me detengo en ello. Se habló de 20 años. Hoy en día 2025, 2024, que es cuando se hacen estos estudios más recientes, se está hablando de 6 años. Quiere decir que cuando un niño entra a la primaria, el que está en sexto de primaria ya pertenece a otra generación, ya comparte algunos valores, pero tiene serias diferencias. En fin, estos cambios, que es la famosa educación digital, que son los llamados nativos digitales, estos niños que ya nacieron en esta, en esta tecnología, que ya tienen su laptop bajo el brazo, pues tienen otra forma de pensar, otros valores y otra cultura. Bueno, pero este cambio generacional da origen a un cambio de época. ¿Qué es el cambio de época? Es algo todavía más profundo. Si el cambio generacional tiene que ver con que escuchamos otra música, perdón, tenemos, pues compartimos ciertos valores, pero otros ya los empezamos a diferenciar. A mí me llama mucho la atención mis estudiantes de licenciatura, que pues bueno, de alguna manera siguen compartiendo mucho de nuestra cultura, pero por ejemplo, conceptos como familia, como economía, como trabajo, tienen otro significado. Pero el cambio de época es todavía más profundo. Se dice que hay un cambio de época cuando las certezas existencialmente asumidas por las personas y los pueblos empiezan a ser criticadas, empiezan un proceso de deconstrucción. Esto es, vamos, un ejemplo muy simple, economía. Muchos de ustedes que estudiaron economía y que quizás, o administración, que pues fueron a la universidad por allá por los 80s, 90s, incluso quizás todo el año 2000, estarán de acuerdo conmigo que se decía, bueno, a ver, una empresa es tan sólida dependiendo de sus inventarios. Si tiene muchos inventarios, es una empresa sólida. ¿Por qué? Pues obviamente porque el cliente llega y te dice, oye, yo te compré un producto y quiero pues una refacción. Ah, yo la tengo. De manera tal que la solidez de una empresa va a depender de sus inventarios. Una idea de Henry Ford. Henry Ford, ya sabemos, el famoso empresario de los vehículos, tenía esa frase que decía, cualquier pieza de un Ford, cualquier pieza de un carro, perdón, siempre que sea Ford, cualquier pieza de un Ford, siempre que sea negro, pues sé que ese es el color preferido de él. Pero vamos, esa era la lógica, decir, si tienes inventarios muy sólidos, eres una buena empresa. El cliente, uy, el cliente es aquel individuo que tenemos que apoyarle, que el cliente es lo más importante y demás. Estos dos principios hoy en la administración contemporánea son seriamente cuestionados. ¿Por qué? Tenemos empresas que tienen inventario cero, esto es, que no tienen una sola bodega, que son exitosísimas, que tienen un nivel de ventas altísimo. Y cuestiones ustedes, colegas, ¿cuántos almacenes tendrá Amazon en el mundo? Uno pensaría, hombre, una empresa con ventas tan grandes debe tener enormes almacenes, y no tiene un solo almacén. ¿Por qué? Pues porque hoy es otra fórmula de la economía, el famoso know-how. No sé, no lo tengo, pero sé quién lo tiene y yo soy un intermediario, y tiene un nivel de ventas altísimo. El famosísimo servicio al cliente, decíamos, un restaurante, no, pues el restaurante se caracteriza por la atención al cliente. Si tú tratas muy bien al cliente, pues el cliente va a regresar y demás, los comensales. Hoy en día tenemos empresas donde no tienen meseros, restaurantes sin meseros. Yo me diría, ¿cómo crees? Esto es imposible. Pues sí, pues tenemos empresas o restaurantes
donde tú eres el mesero, tú tomas tu hamburguesa, te la llevas a tu mesa, tomas tu bebida, te la llevas a tu mesa, terminas de comer, levantas tu plato, y dices, a ver, esto viene a dar el contraste con lo que era lo clásico, las certezas, y estoy hablando de ejemplos muy simples, hablamos de familia, hablamos, no se diga de educación, hoy en día, pues tendríamos mucho que cuestionarnos sobre educación, pero estas certezas, pues ya no son tan compartidas y como ya no son compartidas empiezan, insisto, este proceso, hay un filósofo aquí muy interesante, Derrida, Derrida habla de esta deconstrucción, empiezan a ser deconstruidos y eso trae consigo pues un desconcierto. A ver, no estamos hablando de que sea malo ni que sea bueno, simplemente que nos desconcierta. Vean ustedes los jóvenes hoy en día, nuestros estudiantes, si alguno de ustedes da clase en licenciatura, pues ya no tienen esta mentalidad que quizás nuestros papás, quizás nosotros mismos teníamos muy clara, ¿no? Voy a estudiar a la universidad, voy a tener un empleo, voy a tener una vivienda, un vehículo y casarme. No necesariamente en este orden, pero hoy en día dicen, pues a ver, voy a la universidad, sí, voy a pues trabajar un tiempo y después voy a tomarme un sabático y después voy a viajar. Y no me voy a casar, pero sí voy a tener una relación de pareja y si no funciona, empiezan con estos desconciertos. Me da mucho la atención que esto es un contraste. Cada que se hace investigación de mercado, cuando les preguntamos a los empresarios qué esperas de los egresados, normalmente los empleadores nos dicen, pues yo quiero que el egresado de una universidad se comprometa. Y el egresado de la universidad está pensando en trabajar 1 o 2 años en esa empresa, después cambiarse a otra y después irse de... ya no tienen estos. Las certezas asumidas ya no son tales. Vivienda. Decimos acá en México, uy, tenemos un problema serio de vivienda. Sí y no, porque el joven promedio ya no está pensando como mi generación, como la de mis papás, de comprar una casa. No, están pensando en rentar, porque se van a mover, porque no saben en qué parte del mundo van a trabajar. En fin, estas certezas generan desconcierto. No se diga con las relaciones. Hay un autor, Bauman, hace unos años que murió. Bauman hablaba, tiene un libro muy bueno de amor líquido, de esta idea de que, pues bueno, ciertamente incluso la familia como una institución, pues ya no es tan sólida como la teníamos hace tiempo, ¿no? Ya este desconcierto pone en tela de juicio las opciones laborales. ¿Qué vas a estudiar? Piensen ustedes, nuestros estudiantes que de repente dicen, sí, pues sí quiero estudiar a la universidad, pero es que tengo como modelo de vida a dos chicos que en su cochera y transformaron las ciencias computacionales y prácticamente dejaron fuera del mercado a la empresa IBM, la más grande en su momento. Digo, sé que sigue funcionando y todo, pero ya no es lo que era. Y estos chicos no habían terminado la universidad cuando hicieron todo esto. Entonces, desconcierta y obviamente les va a plantear cuestionar, criticar el significado último de su existencia. La palabra crisis es una palabra muy interesante, viene del griego, krinein, y a veces la ubicamos como que la crisis es algo no deseable. No, la crisis era pues algo así como un movimiento. De hecho, los griegos pues no tenían como tal pesas, sino lo que tenían las balanzas, y las balanzas, como ustedes saben, son pues unos artefactos que tienen dos lugares para poner, en un lugar ponías el peso, una libra, y en otro ponías lo que fueras a pesar, no sé, oro, plata o algún metal, o bueno. Cuando la balanza estaba totalmente equilibrada, la rayita del medio, que se llamaba el crinein, el crítico, se quedaba sin movimiento, se quedaba totalmente estable. Decías, esto es equivalente. La misma cantidad que tengo aquí, tengo acá, perfecto. Pero cuando el crinein se movía, cuando había un poquito más de peso de un lado que de otro, pues había que nivelar y a ese movimiento del crinein se le llamó crisis. Bueno, es lo mismo que pasa hoy en día. Cuando nuestros egresados, cuando los estudiantes, cuando nosotros mismos estamos en crisis, lo único que pasa es que estamos pensando, estamos cuestionando, estamos moviendo. ¿Sí será esta mi momento? ¿Sí será la carrera? ¿Sí será esta? O sea, obviamente esto es justamente nos cuestiona. Bien, en ese sentido quiero decirles, colegas, que hay un autor, Kolbe, muy, muy interesante, es un tipo que ha trabajado, así como Piaget trabajó las etapas del desarrollo cognitivo, él ha estado trabajando las etapas del desarrollo moral y nos dice que solo un pequeño porcentaje de adultos hacen lo correcto por moralidad y por ética. Esto es, a ver, todos hacemos cosas y la mayoría de nosotros pues somos buenas personas y si vemos el semáforo en rojo nos detenemos, en naranja nos detenemos, si vemos pues que alguien olvidó algo, lo respetamos y decimos pues no lo toco porque no es mío, ¿verdad? Sí, a ver, la mayoría hacemos lo correcto sin duda. Lo que dice este autor es que solo un pequeño porcentaje lo hace
por ética, porque la ética sí lo dicta. La gran mayoría lo va a hacer porque el resto lo hace lo que es adecuado solo si se ha observado. Hay un experimento incluso con niños, lo cual llama mucho la atención, donde les dicen a los niños, a ver, mira, aquí hay una canasta con dulces y hay un policía. En esta habitación hay un policía. Ese policía va a observar y te puedes comer uno, pero solamente uno. Ahí la canasta está libre, tú puedes tomar los que quieras o podrías hipotéticamente, pero está permitido nada más uno. Y van metiendo niños cada 5 minutos y pues como está el policía, niño toma uno, se lo come, tiene ganas de otro más, ¿verdad? Pero pues no lo hace porque está el policía. En otro les dicen que hay un policía fantasma. O sea, hay un policía, tú no lo ves, pero hay un policía. Pues ya empiezan a cambiar las cosas, ¿verdad? Algunos que sí creen en fantasmas dicen no vaya haciendo y voltean para todos lados a ver si de veras los están viendo o no. Y bueno, pues muchos de ellos, como no hay nadie que los observe directamente, toman su dulce, toman otro más y si pueden uno más, ¿verdad? Finalmente hay uno donde les dicen a los niños, mira, nadie te va a castigar si tomas más de uno, pero si tomas más de un dulce, pues resulta que te vamos a dar, al final, te vamos a dar una bolsa completa. O sea, vas a tener una recompensa mucho mayor si soportas 30 minutos y nada más te comes un dulce. Este experimento, pues, nos habla un poco tiene muchas aristas, nos habla un poco de cómo, pues, efectivamente, mientras no sentimos que seamos observados, les recomiendo esta novela, si alguien no la ha leído, las clásicas novelas del siglo, literalmente del siglo pasado, la novela de Orwell, 1984, buenísima, ¿no? Donde aparece el Big Brother. Bueno, si no nos sentimos observados, parece que no vamos a hacer lo correcto. Michel Foucault, un pensador muy, muy importante, muy significativo, tenía esta idea del panóptico, de alguien que te ve siempre, pero también descubrieron que este fue un descubrimiento paralelo. Le dieron seguimiento a este estudio. Resulta que los niños que soportaron la tentativa de no comerse un caramelo, sabiendo que nadie los observaba porque iba a haber un premio mayor, tuvieron un desempeño a lo largo de sus estudios mucho mayor que los niños que no lo hicieron. Por ahí nos habla también de ciertas implicaciones. Bueno, ¿esto quién lo desarrolló? Ah, perdón, fue muy rápido, perdón. Esto lo desarrolló justamente este pensador que les digo que ha trabajado mucho sobre las etapas del desarrollo ético y que nos dice, para formar éticamente a las personas, para tener buenos ciudadanos, buenos estudiantes, buenos egresados, tenemos que ayudarlos a que piensen. Mi asesor de tesis, mi tesis doctoral, tuve un excelente asesor, por fortuna. Él es profesor bueno, ya ahorita se jubiló, pero era profesor de Harvard. Y en una ocasión íbamos a un congreso justamente y lo alcancé, nos vimos en California, de ahí nos fuimos manejando, precioso ese paseo, a Vancouver, Canadá. Y pues bueno, imagínense, toda la costa, muy, muy bien, y pues con una persona tan interesante como él, la charla era buenísima. Íbamos platicando y de repente, no recuerdo cuál fue el tema, pero me dice, Harvard fracasó. No, no, yo iba manejando, casi me estrello por decir, ¿cómo crees que Harvard? Ay, me dijo particularmente la Escuela de Negocios. La Escuela de Negocios de Harvard fracasó, él es profesor de ahí, o era en ese tiempo era profesor de Harvard. Digo, ¿cómo crees que Harvard, la mejor escuela de negocios? Sí, pues va. Y pues ya, a ver, platícame por qué. Y me decía este razonamiento que es muy válido. Dice, mira, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos la provocaron todos quienes tomaron esas decisiones, eran egresados de los programas de negocios de Harvard. Sabían que estaban generando una crisis basada en principios éticos y no les importó. Y me hacía esa reflexión, si un egresado de una universidad no tiene ética, puede que sea muy eficiente, puede que sea muy capaz, pero si no es capaz de pensar éticamente y de pensar lógicamente, va a cometer pues muchos estragos, ¿no? Y creo que lo hemos visto, sobran ejemplos en el mundo de cómo tenemos pues personas que son eficientes, pero que por no pensar en las implicaciones, pues cometen acciones que van a repercutir directamente y decimos, híjole, parecería como que esta idea de que una persona educada es una buena persona, no siempre la vinculamos. Bueno, este señor Colbert nos propone un dilema que quiero compartirles a ustedes, que tiene que ver con esto del pensamiento. Nos presenta, es hipotético, dos vidas paralelas, un farmacéutico y un señor, un obrero. El señor Heinz, que es un señor alemán, pues nada, él es un obrero, ambos son personas de la misma edad, supongamos que tienen pues edad mediana. Uno de ellos es obrero, es trabajador, él
pues cumple su trabajo, su jornada, llega a su casa, está con su esposa, tiene una vida, pues digamos, buena vida, ¿no? El otro, el farmacéutico, pues él trabaja en su farmacia, pero además dedica toda su vida de cuerpo y alma a la investigación farmacéutica y ha estado trabajando, es un dilema, es un caso hipotético, ha estado trabajando sobre un fármaco capaz de prevenir, si se toma en los primeros meses de un padecimiento, lo cura, digamos el cáncer, ¿no? Una enfermedad mortal, pero que si lo consumes, si tomas este fármaco al inicio de la enfermedad, es altamente probable que te cures. Resulta que la mujer, la esposa del señor Hertz, está gravemente enferma, tiene un cáncer muy agresivo, su vida depende de un hilo y solo hay un medicamento que podría salvarla. Insisto, es un caso hipotético. El farmacéutico tiene pues este fármaco y decide venderlo a esta cantidad, una cantidad exorbitante, una cantidad que no cualquiera pudiera pagar, pero el farmacéutico dice, oye, yo dediqué mi vida entera pues a investigar, ya finalmente descubrí cuál es el fármaco, la sustancia activa que puede, y yo puedo poner y fijar el precio que yo quiera. Este razonamiento, digamos, de la economía liberal, ¿verdad? El precio lo fija el mercado. Yo lo ofrezco a 20,000, si hay quien me lo compre, se lo vendo, si no me lo pueden comprar, pues ya yo decidiré si bajo el precio o no, ya saben ustedes, la lógica tan llevada y tan traída del libre mercado, sea buena o sea mala, pues es algo que funciona. Bueno, va el señor Hertz que lo conoce y le dice, oye, fíjate que mi esposa está enferma, sé que tú tienes el fármaco, si yo lo tengo, véndemelo, pues te lo vendo. Oye, cuesta 20, no, pues no tengo, mira, yo vendiendo mi casa, hipotecando, vendiendo mi carro con mis ahorros, a completo la mitad. ¿Cómo ves? Pues el farmacéutico le dice, no, no me interesa venderlo a la mitad, yo quiero venderlo a 20,000. Oye, pero mira, es mi esposa, tú eres amigo, nos conocemos, la ética, tú estudiaste farmacología, y él le dice, perdóname, cuando tú estabas viendo televisión con tu esposa, bien, se vale, ¿verdad? O cuando estabas comiendo, cuando estabas de paseo, yo estaba en mi clínica, en mi farmacia, en mi laboratorio trabajando. Lo justo es que, pues, yo lo venda al precio que yo quiera. Esto trae consigo un dilema ético que a su vez es un dilema lógico. ¿El farmacéutico debe o no darle medicamento a la mitad de precio? No me contesten, pero piensen ustedes su respuesta. ¿Sería correcto? Vean ustedes que la pregunta no es, ¿sería buena onda? ¿Sería un acto, pues, de generosidad? ¿Hablaría muy bien? No, la pregunta es si debe o no debe. Habrá quienes digan, pues sí, ¿verdad? Pues porque para esto es. Habrá quien diga, pues no, ¿verdad? Pues porque, hombre, él tiene derecho a pedir, pues eso, el precio lo fija el mercado. Bien, este dilema va un poco más allá. El farmacéutico le dice, no, yo no te lo vendo a la mitad de precio, yo te lo vendo oye, si mi esposa se va a morir, mucha gente se va a morir, digo, todos sabemos, acabamos de pasar por el COVID, ¿verdad? Sabemos qué sucedió aquí, que pues muchos países tuvieron, pues esto, pues la buena fortuna o el buen atino de dar una muy buena vacuna, pero otros países que no. Bueno, ¿qué les digo? Nosotros tuvimos aquí una situación ahí muy, muy compleja, ¿no? Pero, pues, ¿qué sucede cuando alguien no puede pagar la vacuna? Pues no te la vendo, ¿verdad? Si yo voy con la farmacia y le digo, oye, dame una vacuna muy, muy buena para el COVID, pues sí se la doy, pero pues se la vendo, ¿verdad? No, hombre, démela por buena onda. No, pues no. Ok, todos sabemos cómo están esas condiciones. Bien, aquí viene un poco más la segunda parte del dilema. Es un poco largo, voy a brincar muchas cosas, pero la segunda parte del dilema, el señor Helms, ya desesperado, decide libremente ir y tomar el fármaco. Llega en la madrugada, se mete a la farmacia, sabe que el farmacéutico está solo, lo amaga y le dice, mira, me voy a llevar el medicamento, te voy a dejar aquí lo que yo te puedo dar, que es la mitad del precio, del costo de lo que estás pidiendo, aquí te lo dejo, perdóname, pero yo se lo voy a dar a mi esposa, ya cuando tú te liberes, ya cuando te puedas, pues ya, me meterás preso, no tengo problema con ellos, soy consciente que lo que estoy haciendo no es lo correcto, pero prefiero salvar la vida de mi esposa. Va. Segundo dilema ético. ¿Hizo lo correcto? ¿Debe el señor Hens robar el medicamento bajo este contexto de que él lo quiso comprar a la mitad, no pudo, no completa? Pues digamos, fue un robo parcial, ¿verdad? Porque le robó la mitad, le dejó lo que podía, se lo llevó. En el derecho romano existe una figura llamada el robo famélico, que por lo menos como principio jurídico existe en México, ¿no? El famoso robo por hambre. Muy pocas veces se aplica, sobre todo pues porque una persona
que está en condiciones de extrema necesidad, ordinariamente no sabe de derecho y pues no va a tener oportunidad de hacerlo válido. Pero vamos, piensen ustedes, la primera pregunta es si el farmacéutico tendría que dárselo a la mitad de precio. La segunda pregunta es, dado que no se lo dio, ¿debe robarlo? Y compliquemos un poquito más. Bueno, se logra desatar, porque hasta eso el señor es bastante malo para hacer nudos, se logra desatar el farmacéutico, sale corriendo, grita, hace un escándalo, hay un policía por ahí cerca, recuerden que es la madrugada, se acerca al policía y dice, ¿qué sucede aquí? Este hombre acaba de robar el medicamento. El hombre le explica, hombre, yo se lo quiso comprar, él no quiso, yo le dejé ahí la mitad. El farmacéutico corrobora, sí, efectivamente me dejó ahí, pero no cubre la totalidad y además entró, fue un allanamiento y demás. Le explica todo esto y con toda la explicación viene la tercera pregunta. El policía sabe toda la historia. ¿Debe o no debe arrestar al señor Haynes? De hecho, el señor Haynes dice, deme oportunidad, señor policía, de ir a aplicarle el medicamento a mi esposa y después yo me entrego. Es más, acompáñeme usted. El farmacéutico le dice, no, 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 usted lo tiene que detener, tiene que quitarle el medicamento y me lo tiene que regresar. Bueno, finalmente, pues nada, lo arrestan, lo meten preso, empieza el proceso y la esposa muere. En el juicio, él explica todo, 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 mire que yo, que le dije, que le quise comprar, ¿no? Y la última pregunta, pues a ver, ya murió la esposa, ya el motivo que había ya no hay, y la pregunta es si el juez debe o no sentenciarlo por robo. Independientemente de lo que contestemos, colegas, aquí lo que estamos viendo que está en juego, que nuestras decisiones éticas, que están estrictamente vinculadas con nuestro actuar, están estrechamente relacionadas con nuestra forma de pensar. Esto es algo que venimos trabajando desde muchos siglos. La educación sí tiene como finalidad formar personas eficientes, claro, todos lo sabemos. Sabemos que una persona no va a la universidad pues para aprender filosofía, que nos encantaría a los que estudiamos filosofía, ¿verdad? Pero sabemos que evidentemente van a una universidad o van porque pues quieren aprender pues alguna forma científica de cómo transformar la realidad, sin duda. Y los ingenieros químicos pues cómo trabajar con los compuestos, los físicos, los mecánicos, los arquitectos, sin duda. Pero también sabemos que la universidad, que la educación, una de sus metas desde siempre ha sido formar personas y personas íntegras. Hoy en día sabemos que es más apremiante porque por razones históricas, que no me detengo ahora en ello, pues sí hubo un momento histórico en el cual pensamos que educar, que una buena educación era una persona que sabía el famoso know-how, que sabía el cómo. Ya Delors, en sus pilares de la educación, dice, sí, sí es importante que el egresado de la educación sepa el cómo, pero también es importante que sepa cómo aprender, pero también es importante que sepa cómo comportarse con los demás, cómo convivir con los demás. Y un cuarto pilar que nos habla de Lors es muy importante que tenga sentido, aprender a hacer, que es el famoso, que es donde le hemos dado más importancia, pero también aprender a vivir con los demás y aprender a ser, a encontrarle sentido a la existencia. Hace unos años, una investigación reveló, no sé por qué fue, bueno, yo la leí en el estado de Morelos, que en el estado de Morelos había un alto índice de personas que estaban, pues, o bien que habían ejecutado un suicidio, o bien que lo habían intentado. Y lo más alarmante fue que eran personas muy jóvenes, personas de entre menos de 20 años, que uno diría, bueno, a ver, como que no se justifica, nunca se justifica, pero se entiende que una persona, pues, entra en la crisis de la mediana edad y demás. Pero un joven a los 20, donde uno dice, bueno, un chico de 20 tiene, pues su única preocupación es si, si va a llegar a España a la final o no, ¿verdad? Que eso pensaría uno que sería, ¿cómo es que tiene esa decisión? Bien, esto que tiene que ver con la educación, esta crisis contemporánea, donde estamos en un cambio de época, donde el aprender a ser, a encontrarle sentido a esta existencia es cada vez más apremiante. Esta novela ya, pues ya tiene algunos ayeres, pero sigue siendo muy válida, la de Historia sin fin. Si la han leído, pues trata de esto, de un niño que tiene que completar una historia y una ciudad llamada fantasía y demás. Tiene que ver con esto, con la pérdida del sentido. Cuando, decía el autor, cuando una persona, cuando un joven se priva de la vida, es que la nada comió la fantasía
en esa metáfora donde la nada es esta nube negra que se va comiendo a fantasía, que es una isla, dice, bueno, cuando una persona decide ya no continuar con su vida, y podríamos aplicarlo también quizás al consumo de drogas al sinsentido, pues parece que la nada se come la imaginación. Bien, vamos viendo aquí qué papel juega la educación. Uno pensaría, y hasta hace pocos años pensábamos, pues que esto de encontrarle sentido a la existencia, pues era una función propia, pues, quizás de la institución religiosa. Hombre, pues los ministros de culto debieran de darle sentido a sus feligreses. Hoy en día tenemos un alto porcentaje de jóvenes que no se declaran ateos, pero que no creen en nada. Dices, a ver, esta cosa que no terminamos de entender, hombre, no soy ateo, pero tampoco creo en ninguna divinidad. Entonces, ¿cómo está tu situación? Bueno, pues parece que son más bien religiosos, pero pensábamos eso, ¿no? Pues que es la institución religiosa la que debiera de ocuparse del sentido. Por otro lado, decíamos, bueno, la familia, pues la familia es la célula, es el núcleo, ahí es donde deberían de dar un sentido. Cada vez nos damos más cuenta que la institución educativa es, y esto insisto, muchos organismos internacionales, la OCDE, el Banco Mundial, coinciden en señalar la institución. Quizás no es la responsable, quizás sí sería una responsabilidad que hemos asumido, pero la que puede aportar sentido a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, es la educación. Miren, aquí podríamos debatirlo si nos compete o no nos compete, pero lo cierto es que pasamos más tiempo en la educación que en la institución educativa, que en la familia y que en la escuela, la iglesia o la religión. Uno podría decir, bueno, si hay religiones, pues que son un poco más, ofrecen más opciones y pues hay tardes, mañanas, acompañamiento, sin duda, pero son las menos. La gran mayoría se reduce a 1 o 2 horas a la semana. Uno podría decir, bueno, es que en la familia es donde estamos más tiempo. Sí, pero cuando nos damos cuenta de cómo está integrada la dinámica familiar, pues muchas veces el mayor del tiempo es a la hora de la comida y pues muchas veces a la hora de la comida estamos pues diciéndole, oye, a ver, no comas con la boca abierta, oye, usa cubiertos, en fin, parece que donde más oportunidad hay de insistir, de influir en cuanto al sentido que vincule un poco, que nos ayude un poco a librar la crisis, es en la educación. Ahí es donde, pues para bien o para mal, está mayor tiempo las estudiantes. Hay una novela, fue un bestseller hace unos años, una novela que la escribió un economista, por cierto, soy malo para los nombres, pero se llama Nada, si la googlean van a encontrar y Nada justamente trata de esto, del sentido de la existencia, fue muy, les digo, fue un bestseller, después la autora sacó otra que se llamó Todo, malísima, por cierto, Nada, buenísima, en fin. Pero esta novela justamente cuestiona esto. Es un grupo de jóvenes, que hay un niño, Peter, y el niño decide ya no ir a la escuela, y los niños dicen, pues vamos a convencerlo. En fin, si tienen oportunidad, leanla. Hay una obra de teatro, yo la vi allá pues en México, muy, muy buena. Bueno, los organismos internacionales han dicho, es en la educación donde tenemos más oportunidad de influir. Insisto, no es que sea la función primaria, pero sí es donde más influencia va a haber. Y cuando se cuestionan esto de, hombre, la educación está no solamente la palanca del desarrollo, como decíamos en los 70s, sino es este espacio donde podemos formar la conciencia crítica de los individuos, de los estudiantes, los los organismos internacionales dicen, sí, pero hay que decir que no es del todo, digamos, perdón por mi perro, no es del todo tan así, tan fácil, porque ellos dicen, hay tres modelos de educación, el tipo C, el tipo B, el tipo A. Brevemente, el tipo C son las llamadas educación, en Estados Unidos es el famoso Community College, son estas instituciones educativas que preparan, sobre todo a nivel universitario, preparan a los universitarios, pero los preparan para el mercado laboral. Están estrechamente vinculados con el mercado laboral. Ustedes saben que en Estados Unidos hasta para poner un clavo tienes que tener cierta constancia de que estudiaste en un college. Bueno, este tipo de universidades en México, no tengo nada en contra de ellas, me parece que es un modelo muy interesante, son las universidades tecnológicas. Es donde dices, bueno, tú te vamos a preparar en 2 años, eres un técnico superior universitario y estás especializado en refrigeración, en computación, en hotelería, etcétera. Y nos dicen, sí, esto es muy bueno porque genera egresados eficaces y técnicamente preparados, pero cuando hablamos de pensamiento crítico, esto insisto, hay una gran literatura al respecto, dicen los organismos internacionales, desarrollan el pensamiento lineal. Esto es, son muy eficientes, pero no se cuestionan. Son este tipo de personas que dicen, yo sé cómo hacer las cosas y yo lo hago y no me cuestiono porque sigo el manual y de ahí no me salgo. Y uno diría, hombre, pues son excelentes,
Sí y no, ¿eh? ¿Por qué? Pues, una minimiza los conflictos, qué bueno, casi no pelean, hombre, pues siguen el manual, pero solamente transfieren conocimientos. Lo que aprendieron en la universidad lo aplican en el mercado laboral y ante un escenario tan cambiante como es el que vivimos, pues no son capaces de transferir, de cambiar. Esa es una caricatura, como se darán cuenta, me encanta Mafalda. Y bueno, pues aquí ven ustedes que Manolito está pues tratando de aprender ajedrez, uno de los deportes más que más pensamiento crítico se requiere, y pues no sabe dónde van las pilas, ¿no? Pues esto, créanme que cada vez vamos a tener estudiantes más de este tipo. ¿Qué nos dicen los organismos internacionales? Los países de la OCDE, y aquí estamos nosotros, o formamos parte de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice este estudio, los países pertenecientes a la OCDE, habría que cuestionarse los que no están en la OCDE, cómo están, que esto se supone que son los más desarrollados, dedican por lo menos una tercera parte, esto es el 30%, el 33% de su inversión a el conocimiento. ¿Por qué? Esto parecería que es bueno, sí es bueno, qué bueno que se capacitan, pero dicen este estudio dice, híjole, qué lamentable que tengamos que estar capacitando a los egresados de las universidades tecnológicas porque no son capaces de transferir conocimientos, porque se sabe en un programa y cuando el mercado cambia, pues lo tengo que capacitar porque pues ya él se sabía el programa tal y ahorita estamos con otro, porque sabe un proceso y cuando cambio de procesos no es capaz de transferir conocimientos. Esto lo ven como una desventaja. Hay un tipo B, digamos, otro tipo de universidades donde hay una alta capacidad de implementar, ya no solamente aplica, sino que implementa, tiene un poco, digamos, un horizonte más amplio, pues tiene pensamiento lineal, pero es colectivo. Aquí, digamos, los que pertenecen a cierto grupo, digamos, los contadores se entienden excelente con los contadores, los médicos se entienden muy bien con los médicos, los de mercadotecnia muy bien con los mercadólogos, pero hay poca comunicación entre ellos y esto genera cada vez más un conflicto. Les pongo un ejemplo muy, muy claro, muy sencillo, no me detengo mucho en ello. Apple, la empresa exitosísima Apple, sí, pero Apple hubo un tiempo en el cual estuvo en crisis. ¿Por qué estuvo en crisis? Justamente por este pensamiento lineal colectivo. Porque los ingenieros producían y decían, nosotros producimos la mejor computadora. Es más, los mejores dispositivos los producimos nosotros, que somos ingenieros, y que decimos, una Apple, alguien no la compra porque es muy poco inteligente. Pero el departamento de mercadotecnia, de los de ventas, decían, hombre, algo pasa que el mercado no quiere tu dispositivo, hombre, pero es que es el mejor dispositivo, sí, pero el mercado no lo quiere comprar, o sea, algo está fallando. Pues bueno, más bien hasta que vino Steve Jobs que dijo, señores, vamos a ponerlos a trabajar. ¿Y qué hizo? Fue intercambio de roles. Ustedes que venden se van a producción, ustedes que producen se van a ventas. Y bueno, pues fue un diálogo muy complicado, muy complejo, pero finalmente logró entender, los de mercadotecnia entendieron los procesos y los de proceso, los producción, entendieron las exigencias del mercado. Y bueno, ven ustedes ahorita, los Apple pues inundaron el mercado, ¿no? Pero pero esto nos habla de cómo cuando hay pensamiento lineal colectivo, puede haber ciertas deficiencias. Sigue habiendo este es el pleito siempre en las organizaciones, donde los de crédito y cobranza dicen, pues a mí mi meta es que el cliente me pague. Y los de ventas dicen, no, mi meta es que el cliente compre. Ya si no paga, eso ya no es. Y los de producción es que, en fin, y como cada quien tiene su nicho y dices, hay que dialogar, ¿verdad? Bueno, sí trabajan en colegiados, está muy vinculado con la administración de Taylor, pero créanme, y estas son las desventajas, el mercado está saturado. Si nosotros seguimos tratando de generar estudiantes o de formar egresados de nuestras instituciones educativas con esta mentalidad, nos vamos a enfrentar con que el mercado ya no hay puestos laborales, más hoy con la famosa IA, que es todo un reto. ¿Por qué? ¿Por qué se satura el mercado? Porque es un puesto asignado por antigüedad. Todos sabemos que un egresado de la escuela de Derecho se va a topar frente a un que a lo mejor no tiene el título, como coloquialmente se les llama, perdón por la palabra, pero así les llaman los coyotes. Y estas personas saben cómo se integra el expediente, cómo hacer, qué poner. Y dices, bueno, pero ¿por qué el egresado no es capaz de esto? Bueno, pues ciertamente hay profesiones que te exigen el título. Hace unos días platicaba aquí con un buen amigo que me decía, pues él trabaja en una farmacia y le digo, ¿y qué estudiaste pues para estar trabajando ahí? No, yo estudié en ese Betis, pero pues ya tengo tantos años aquí que ya está receto. Híjole, ojalá que
que nunca caiga en tus manos, ¿no? Porque como que tú recetas y... Pero bueno, como él me dice, hasta ahorita no he sabido de quejas. Finalmente, estos organismos internacionales nos hablan de personas egresadas de universidades que se forman en lo que ellos llaman el tipo A. Me queda claro que le pusieron este nombre para no entrar en conflicto con, pero vamos, el tipo C son los muy técnicos, el tipo B medio técnico, medio, pues cierto pensamiento crítico, y el tipo A le damos más importancia al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico me va a permitir transferir, entender, aplicar, innovar. Y dice, esto es hoy en día una exigencia que por un lado es lo que los mercados laborales piden. Piden egresados que sean capaces de decir, hombre, no sé, pero voy a aprender, aprender a aprender. Hombre, no sé, pero voy a trabajar con mi equipo, aprender a convivir con los demás, pero además que le encuentran sentido. Bueno, ¿cómo lograr este? Bueno, ¿qué características tienen? Son líderes, son capaces de motivar a otros, son agentes de cambio, de innovación. Cuando hablamos de innovación, no estamos pensando en que aplique el conocimiento, estamos pensando en que piense colateralmente, como se dice coloquialmente, que se salga de la caja. A mí me llama mucho la atención estos aparatitos, ¿no? El control remoto. Creo que es de lo más innovador que ha habido en los últimos años, porque esto es algo que no le aporta como tal, no es un dato duro, no es que los dispositivos sean más robustos, no, ya tengo un televisor y pues tengo el control remoto y lo único que hace es que pues las opciones las hago desde la comodidad de mi mueble y uno dice, bueno, mira, quien lo inventó fue un tipo innovador. Vean ustedes ahora, cada vez tenemos más innovación, ¿no? Me llama mucho la atención que a los que están trabajando en esta innovación, dicen, no están pensando en, por ejemplo, uno diría, bueno, yo necesito una mesa para mi computadora y te dicen, no, no necesitas una mesa. Tú lo que necesitas es algo que la sostenga. Puede ser una mesa o puede ser otra cosa. Y si ya vemos televisión acostados, hombre, pues ¿por qué no hacer dispositivos, hacer aparatos que te permitan trabajar o teclear desde una comodidad como si estuvieras acostado? Y ya la hay, ya se metes a estas Amazon o estas que venden, te dicen, ah, pues mira, eso es un mueble donde tú puedes tener tu teclado, tu pantalla acá enfrente, vas a estar acostado. Y dices, hombre, qué innovador. Y sí, realmente es innovación. En fin, el tipo A tiene conflictos, son estructurales y es analista simbólico. No me detengo en esto nada más para no consumir tiempo. Algo muy importante, colegas. Cuando hablamos de pensamiento colateral, cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de pensamiento estratégico, las estrategias. Am, no me detengo mucho en esto, nada más quisiera puntualizar, porque es del gremio, ¿verdad? El famosísimo Platón. Platón fue el primero en usar la palabra estrategia como tal, como la entendemos ahora. ¿Qué es la estrategia? A veces hay una palabra en español que es oxímoron, que es esta palabra que se refiere a cuando juntamos o unimos dos palabras que son antagonistas, que son diametralmente opuestas y las juntamos. Por ejemplo, cuando en español, sobre todo en México, decimos acaba de empezar, bueno, acaba significa que ya terminó y empezar que va iniciando, dices, bueno, acabó o empezó, bueno, la juntamos. Bueno, planeación estratégica es un oxímoron, porque no se puede planear estrategia. Justamente la estrategia es, ¿qué hago cuando lo que tenía planeado no funciona? Bueno, esto lo inventó Platón, no me detengo de cómo fue, es una anécdota ahí muy, muy larga, pero esto es justamente el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es qué hacer cuando lo que yo tenía planeado ya no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Una, pues porque la sociedad cambió. Vean ustedes, el COVID nos vino a desarrollar la estrategia a todo lo que da. Los organismos internacionales hablaban, esto que estamos teniendo ahora, colegas, esta interacción a distancia, que nuevamente le agradezco a la Universidad Hebraica su generosa invitación, pero esto que hacemos ahora, los organismos internacionales lo ubicaban hacia el 2030, decían, sí, vamos a tener un desarrollo muy grande de la educación, pues a distancia, vía remota, hacia el 2030. Viene el COVID, viene el confinamiento y decimos, híjole, lo que yo tenía planeado, mi clase bien bonita y que le iba a dar en el salón, ya no. Tengo que buscar innovación y estrategias. Y pues bueno, dicen que la necesidad es la madre de las estrategias y sin duda lo es, ¿no? Bueno, este cuadro, perdón, es interesante, quisiéramos puntualizarlo porque ven ustedes, estos organismos internacionales dicen, el tipo C le da un alto énfasis a la competencia. Está bien, ¿eh? No tengo nada en contra de las competencias, me parece que
el saber cómo es algo muy, muy importante. De repente hay escuelas que te dicen, o instituciones que te dicen, nosotros preparamos a los estudiantes, a los egresados para que sean muy competentes. Qué bien, ¿verdad? De repente nos ponen a China como el ejemplo de desarrollo. Y habrá que ver, dices, híjole, sí, China es un país que tiene unas competencias altísimas, pero cuando vemos ahí como a niños trabajando y haciendo muñequitas de estas de Barbies y demás, dices, híjole, no estoy seguro si este es el modelo económico que queremos lograr, ¿verdad? Pero el tipo C tiene mucha competencia. El punto C, que es este momento de que implementa, pues lo tiene muy bajo y el tipo C prácticamente es nulo. Dice Michel Foucault que este tipo de instituciones te preparan para acatar órdenes. Decía Michel Foucault, los psiquiátricos, las cárceles, y decía Michel Foucault, las religiones, Michel Foucault era ateo, desarrollan el pensamiento así, el pensamiento lineal. El principio de un buen militar es las órdenes no se interpretan, se ejecutan. Si eres un buen militar, vas a ejecutar las órdenes. Michel Foucault dice que pasa lo mismo en las religiones y decía también en los psiquiátricos, ¿no? Pero vamos, el tipo B, como pueden ver, tiene muy alta la parte de implementación. Prácticamente las competencias están pues muy bajas. ¿Y qué sucede? Pues que el criterio innovador también está bajo. ¿Qué tenemos con el tipo A? No desaparece la parte de competencias, son necesarias. Es importante que nuestros egresados tengan ciertos conocimientos básicos de arquitectura, de ingeniería, de electrónica, de lo que fuere su especialidad, pero le dan más importancia al pensamiento crítico, que eso es lo que queríamos puntualizar, cómo en un programa de posgrado, pues buscaríamos esto, ¿no? Este está basado en este documento, Construyendo Sociedades del Conocimiento de la OCDE. Bueno, vamos a algo ya muy práctico. ¿Cómo podemos, ya partimos de este principio, es importante que nuestros egresados aprendan a pensar, diría Delors, aprendan a pensar por sí mismos? ¿Cómo lograrlo? Lo primero que tenemos que decir es que no se puede enseñar a pensar. Es como no sé, los papás, ¿no? Que dicen, mi hijo no se mete a la alberca hasta que no sepa nadar. No, pues sabes qué, nunca se va a meter, ¿verdad? Va a meterse a nadar, va a cometer errores, va a hundirse un poquito y va a aprender. ¿Cómo va a aprender? Sobre la marcha. ¿Cómo se aprende a pensar? Si no se enseña a pensar, si no pensamos con el estudiante, él no va a aprender a pensar. La única manera o la mejor manera de aprender a pensar es pensar con ellos, pensar desde el aula. Vean, este ejemplo me encanta porque, pues a ver, aquí el chico pensó muy lógicamente. El problema dice, encuentra la X y él dice, aquí está, y el profesor le pone 0. Y dice, bueno, no sé, creo que la pregunta está mal elaborada. Dice, esto es una frase de un señor muy bueno, al final les pongo algunos textos de aquí, de Matthew Lehman, dice, si la educación tiene como meta lograr personas razonables, deben ser personas que puedan al tiempo pensar y reflexionar. La reflexión es volver sobre lo pensado. Reflexionar. Reflexiono cuando me cuestiono si lo que el profesor me está diciendo sigue siendo válido. Yo creo, colegas, que es importantísimo que nuestros estudiantes terminen nuestra clase, nuestra sesión y digan, híjoles, no estoy tan seguro de que lo que tú dijiste es correcto. Es, oye, qué bien, ¿eh? Porque esto te va a llevar a pensar. Si dogmáticamente dicen, oh, mi profesor es muy sabio y le creo todo, digo, hoy en día creo que ya difícilmente vamos a tener un estudiante que nos crea todo, ¿verdad? Y qué bueno, porque esto nos lleva a pensar, bueno, también es un examen donde el niño le dicen, pues ponle nombre a los rectángulos y pues el niño les pone nombres, insisto, él está correcto, creo que el planteamiento aquí. Mientras se piense que el ideal supremo de la educación es aprender como ocurre en todas las sociedades triviales, bueno, y estos tribales, perdón, de las tribus, el modelo es repetitivo. Matthew Lehman, pero igual lo decía Delors, igual lo planteaba Montessori, también Paulo Freire, esta idea de que ahora tenemos que educar al estudiante y más hoy, colegas, ante un cambio de época, tenemos que formarlo para una sociedad que cuando él egrese, va a ser distinta a la que tenga cuando ingresó. Recuerden, el cambio epocal se da cada 6 años. Entra a la preparatoria, sale de la universidad o sale del posgrado y ya cambióla. Entonces tenemos que, pues, plantear escenarios que todavía no existen. Marín Colomé. ¿Qué podemos hacer concretamente? Una recomendación que ojalá podamos implementar en nuestras sesiones de nuestra clase, preguntar. Si nosotros iniciamos nuestra clase con una pregunta, tenemos un buen avance. Ven ustedes cómo inició esta charla, ¿no? ¿Tú qué harías? Eh, a ver, ¿te robarías o no el medicamento? ¿Debe o no debe
dárselo a la mitad de precio, debe o no debe robarlo, debe o no debe aprenderlo, debe o no debe condenarlo. Insisto, independientemente de lo que respondamos, preguntar es la mejor manera de formar en el pensamiento crítico. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes hagan buenas preguntas, créanme, colegas, ya estamos, pues tenemos un buen margen, un buen camino logrado. Dar y pedir buenas razones. No solamente es importante que nuestros estudiantes sean capaces de hacer buenas preguntas. Esto ya es un buen margen, un buen avance. Yo siempre les pongo el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Si lo han leído, ese libro formidable, por cierto, pues recuerden ustedes, hay un momento en el cual Alicia está desesperada, ya se quiere ir y se encuentra con el gato. Sí, ya sé que estoy sobre el tiempo, ya estoy cerrando. Se encuentra con el gato y el gato, que es terrible, y Alicia le dice al gato, dime por dónde irme. Y el gato, pues no sé, muy en su papel, le pregunta, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, a donde sea que no sea aquí. Y el gato le dice, si quieres ir a cualquier parte, toma cualquier camino. Ah, tiene razón. Si nuestros estudiantes plantean preguntas, ya nos dicen hacia dónde quieren ir. Pero la segunda parte es, no les respondas, ayúdalos a encontrar buenas respuestas. Si los estudiantes me dicen, oiga, profe, ¿habrá alguna otra manera de resolver este problema que, a ver, tú dime cuál consideras que sea? No, yo no sé, para eso está usted. No, tú estás también para plantearte, para estimular. Yo te voy a ayudar, obviamente. Pues, a ver, yo tengo mi hipótesis, pero me interesa saber mucho la tuya. Fíjense ustedes que se ha descubierto, al final les voy a dar unos textos que nos van a ayudar a ello, se ha descubierto que los niños son investigadores natos. Un niño, cuando me hace una pregunta, no quiere una respuesta. El niño ya tiene una respuesta. Si un niño te pregunta, tío, profe, papá, te hace una pregunta, él ya tiene una hipótesis. Si te pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Créanme que él ya tiene su hipótesis, ya se contestó. Lo que quiere es corroborar. Si nosotros le contestamos, vamos a comer pollo, pues ya hasta ahí llegó. Pero si le dices, a ver, ¿tú qué piensas? Yo pienso porque vi que fuiste al mercado y compraste verduras y cuando compras, o sea, ya tiene su hipótesis. Si se nos hace preguntas más elaboradas, oye, ¿por qué la luna no se cae? Él tiene una hipótesis. Si tú le dices, pues mira, es que la segunda ley de Newton nos dice que los cuerpos. No, no, déjalo que él te responda. ¿Por qué piensas tú que no se cae? Seguramente nos va a dar una respuesta fantasiosa. Pues yo creo que hay un gigante que la sostiene. Está bien, esa es la hipótesis. Dar y pedir buenas razones. Para pensar es importantísimo acompañar. Esta palabra me encanta porque tiene una raíz etimológica muy buena, porque es cump, estar con el otro. Hoy en día, que tenemos la inteligencia artificial y que la vemos como una amenaza y que nos dicen, no, hombre, ya los profes vamos de salida, porque decía Steve Jobs, ¿cómo te planteas la educación del siglo XXI? Y él decía, pues en un Starbucks con un iPad, así de tierno, ¿verdad? Decía, ya no va a haber universidades, los chicos van a estar en un Starbucks y con un iPad, claro, de Apple, conectados y esa va a ser la educación del futuro. Y parecería como que decimos, híjole, sí, los profesores pues vamos de salida porque vamos a tener al profesor Google que le va a estar respondiendo todo. No, créanme, colegas, un minuto antes de que mi estudiante entre al salón de clases, no sabe qué pregunta tiene. Es en las sesiones, en ese espacio, en esa dinámica que se produce en el contacto personal, donde el estudiante va formulando sus preguntas, acompañarlo en este proceso, insisto, no para responderle sus preguntas, sino para ayudarle a que él las pueda resolver. Esto es lo que llamamos acompañamiento y acompañar. Hoy en día de esto, la inteligencia artificial es esencial. Nos hemos dado cuenta de que el estudiante necesita mucho acompañamiento. Me brinco la me falta por razones de tiempo, pero créanme, es muy interesante sobre filosofía. Les quiero hacer una recomendación de textos contemporáneos sobre el estado del conocimiento, hacia dónde va. Este autor, formidable, muy interesante, tiene un libro muy bueno, se lo recomiendo, Más Platón y menos Prozac. Y bueno, es un texto que nos ayuda como profesores a No, cómo plantear sus preguntas, ¿sí? Am, Hay otro texto muy bueno, este autor, Justin Garden, gran, es un se haría el filósofo. martes. Sí, Este mira, se filósofo haría el ha escrito martes. muchas novelas. Quizás la más, bueno, esta no es tan conocida, muy recomendable, Vita Brevis, muy buena, si tienen chance, leanla, es una historia, ¿cómo se llama? Distopia, pero tiene otra que es la más famosa, El mundo de Sofía. El mundo de Sofía es una novela buenísima donde realmente es un texto para pensar.
y para que los jóvenes piensen. Y es una novela que pues habla acerca de la historia de la filosofía y uno diría, qué cosa tan aburrida. No, créanme que las leen los chavos y dicen, oye, yo me he hecho pues preguntas que se hace Sofía. Hombre, qué bueno que te haces preguntas. Las otras novelas, esta de El Enigma del Espejo, también es una muy buena novela que ayuda, que estimula el pensamiento crítico. Y bueno, pues está Matthew Lipman, un pensador contemporáneo, ya hace algunos años se fue. Matthew Lipman fue el creador de un programa, de un modelo filosófico llamado Philosophy for Children, filosofía para niños, y pues, es todo un modelo que se aplicó a niños. Fíjense, les platico breve ya para ir cerrando. Matthew Lipman decía él quería pues educar a los jóvenes universitarios para que fueran personas críticas, pero nada, pues ya se dio cuenta que cuando daba clase en la universidad, en los primeros años de universidad, pues ya los estudiantes ya traían muchos, dice él, vicios. Entonces fue un poco más atrás y fue con la secundaria, con la preparatoria, pues el segundo nivel, y pues también ya traían, y se fue a la primaria. Y se dio cuenta que los niños, por eso su programa Filosofía para Niños, se dio cuenta que los niños sí les gustaba pensar y pensar por sí mismos y dijo, de aquí soy. Y bueno, junto con su esposa desarrolló todo este modelo que se aplica a niños, pero también se aplica a jóvenes y también se aplica incluso a universitarios. Hay un doctorado en Philosophy of Children y bueno, que lo que busca es estimular el pensamiento crítico, tiene muchas obras y sus obras pues nos ayudan, nos dan tips de cómo ayudar a pensar. No la incluí aquí, pero hay otra novela que les recomiendo mucho, se llama ¿Sueñan los androides con ovejas cibernéticas? Si han tenido oportunidad de leerla. Está la película Blade Runner con Harrison Ford, buenísima la película, pero la novela es muy, muy buena, que también es una novela que nos estimula el pensamiento, que nos plantea dilemas como, bueno, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial, es una novela de los 60, y sea muy actual, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial tomara conciencia de sí? Ya ven ustedes ahí el famoso robot, Sophie, que ya se dice que es capaz de pensar por sí mismo. Tengo mis dudas, pero híjole, qué miedo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasaría? Y explora la novela muy, muy bien, se plantea este dilema. Esta novela que les decía, la novela Nada, buenísima novela. Hay una novela muy buena. Estoy hablando de novelas porque a veces los textos duros son un poquito más arduos, pero las novelas como que nos vinculan más con el pensamiento crítico. El encanto del erizo el encanto del erizo también, bueno, del el erizo o el puercoespín, depende de la traducción. Muy interesante, justamente hablando del tema del sentido de la vida, una niña que decide ya no continuar y pues nada, ahí se topa con una chica, una señora que, uff, muy, muy buena la novela. Y la otra parte de esta misma autora, Rapsodia Gourmet, en fin. La idea es de que busquemos la manera de cómo nuestros estudiantes piensen, piensen por sí mismos. Una alternativa es la literatura, pero también puede ser la matemática, puede ser la economía. Bueno, no se diga la historia, lo que nos dice Darwin. Darwin que pues finalmente hoy sabemos mucho más de él, vino a revolucionar la biología, la idea que tenemos del mundo entero. Y pues bueno, hoy sabemos que Darwin iba en el barco. Él era médico, bueno, está estudiando para medicina, está estudiando para ser médico, y en ese barco nada más también un libro, un solo libro en todo el barco. Claro, los marineros no se caracterizaban en esa época por ser grandes lectores, y este libro lo leyó varias veces Darwin. Este libro era El origen de la riqueza de Adam Smith, y pues él resulta que a partir de esa lectura de algo de economía, lo aplicó a la evolución y formuló su teoría que vino a revolucionar, pues esto, ¿no? Las ciencias biológicas y sociales hoy en día, ¿no? Bueno. Pensar, ¿cómo estimular el pensamiento en nuestros estudiantes? Quedémonos con esto. Si logramos que mi estudiante se cuestione, se haga preguntas y él mismo intente responderlas, vamos a estar formando personas capaces de tener un pensamiento crítico, muy cuestionante, sí, pero muy acordes a lo que estamos buscando. No me resta más que agradecerles. Si hay oportunidad de alguna pregunta, pues con mucho gusto trataré de problematizarles y nuevamente agradecerle a la Universidad Hebraica este espacio y pues que siempre, siempre está muy preocupado, uno como profesor se siente muy, muy agradecido que lo inviten, pero también de que nos inviten continuamente a estos seminarios, a estos webinars, donde pues podemos compartir y podemos nutrirnos Doctor, de otros. Muchas gracias, maestro Mauricio, muchas gracias, maestra Yolanda, y pues muchas gracias a ustedes.
¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchan? Es que estoy con el internet medio. Pues mire, quisiera primero que nada agradecerle, doctor Solís. Siempre para mí es un deleite escucharlo. Es usted un gran didacta, es un educador nato, porque nos ha llevado con analogías y ejemplos, que es justo lo que hace un buen docente y nos puede realmente aterrizar de repente ciertas abstracciones y nos las deja muy, muy claras. Me dejó muy clara toda su ponencia, su argumentación y nos ha llevado de la literatura a la filosofía y a la ética y evidentemente a la sociología y a la educación ha sido muy, muy interesante, ¿no? Y obviamente hablando de complejidad y de todas estas dimensiones de las que hable, de repente la próxima vez que yo escucho pensamiento crítico ya no es una abstracción, sino que lo puedo conectar con todas estas dimensiones que nos ha de manera tan brillante expuesto hoy. Y pues le quiero agradecer muchísimo por su pasión por la educación y obviamente, como lo dije y lo repito, es para nosotros un honor y un privilegio contar con usted dentro de nuestra facultad, nuestra planilla de docentes, ¿no? No, el gusto es mío, muchas Claustro gracias, yo creo famoso, que, el claustro, esa palabra. claro, sí, sí, Bueno. interesante. No, y pues por ahí nos veremos si alguno de ustedes va a entrar a la maestría, pues ahí tendremos el gusto de compartir estos contenidos y muchos más. Excelente, ojalá que sí tengamos aquí rápidamente digo, la maestría es una maestría ejecutiva en línea, los jueves de 6 a 10 de la noche, con educadores, con docentes así digo, no tan brillantes como el doctor Solís, pero cerca. Y le agradezco, de verdad que fue muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta en el chat y si no, pues nos despedimos y seguimos tratando de transformar la sociedad para bien con educación. ¿Eh? Muchas gracias. Está bien aquí los mensajes. No, les agradezco muchísimo sí, esta vez sí, les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, pues seguimos en contacto. Nuevamente, gracias, maestro, por esta oportunidad. Gracias, que pasen buena tarde. Gracias por Claro. acompañarnos. Bye. Hasta luego.